Amigos, muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa CineChat. Los saludamos totalmente en vivo. Agradecemos a todos los que se encuentran ahorita conectados y los que se van uniendo. Muchísimas gracias por su interés en las transmisiones que hacemos desde CineChat. Buscamos siempre temas que para ustedes sean importantes, de relevancia, que los puedan utilizar, que puedan servirles para su vida diaria. Amigos, muchísimas gracias. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y les recuerdo nuestras redes sociales, ¿no? Desde Centro Simi de Salud Emocional por Facebook, la página de Simisae, ¿no? Por Twitter, @Simisae MX, así como a nuestro correo centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Les recuerdo rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, la cual se encuentra las 24 horas del día, todos los días del año, en donde estamos todo el equipo de psicología para atenderlos. Nuestro número 800-911-3232. Y amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema en donde el término muchas veces lo utilizamos como forma peyorativa, como para agredir a las personas, cuando realmente el término tiene una explicación muchísimo más amplia desde el campo clínico y que no se utiliza para nada, a veces como de la forma coloquial en que a veces nosotras las personas lo podemos llegar a utilizar y que nos puede ayudar o lo utilizamos como de una forma en que llegamos a juzgar al otro, ¿no? Y ahí es un tema que, insisto, el término nos da para mucho el día de hoy y es por eso que hoy nos acompaña el psicólogo Iván Polina Sánchez. Él es licenciado en psicología por parte del Instituto Politécnico Nacional, así como psicoanalista y perfilador criminal. Ha colaborado en diversos proyectos, así como ahora ser colaborador también del CIMISAE, en donde también está ahí con ustedes, con todos nosotros, para poder brindar la atención en el momento en que lo deseen. Iván, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa y justo hablar de este tema que se me hace bastante interesante. Hoy hablaremos del tema neurosis y del cual tú eres experto. Muchísimas gracias, Iván. Hola, ¿qué tal? Bueno, de antemano, gracias por esta invitación, gracias a todo el equipo que está detrás de esto y un saludo a todos los que nos estén viendo ahorita en directo y también a los que nos vayan a ver en las repeticiones. Mucho gusto, Pablo. Gracias, Iván. Y amigos, y a lo largo del programa van surgiendo dudas, preguntas, con gusto vamos a estar aquí para responderlas. Y bueno, va a ser un tema que seguramente se nos va a ir el tiempo y nos van a hacer falta cosas por hablar. Entonces, Iván, justo si podemos empezar con este tema, ¿no? ¿A qué hacemos referencia con el término de neurosis? De acuerdo. De alguna forma, tal como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Suele ser un término de uso común, entre comillas, que nos hace pensar de entrada en una persona, ¿no? Una persona, un individuo que no regula sus emociones, que es muy explosiva, que se exalta demasiado, qué sé yo, ¿no? Cosas de este estilo. Pero el día de hoy me gustaría que pudiéramos pensar desde otro lugar este asunto. De manera estricta, desde esta posición clínica de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, neurosis va a ser un término que evoca a un diagnóstico, ¿vale? El cual nos permite ejercer un método de intervención, por así llamarlo, frente a eso, ¿ok? Eh, para el día de hoy no me gustaría que entráramos en detalles de este método, sino que pudiéramos contestar una pregunta, que sería, ¿qué se diagnostica bajo la forma de neurosis? ¿Okay? Vamos a tratar de llegar a ese punto. Y para empezar a despejar esta incógnita, vamos a decir lo siguiente. Pensar la neurosis permite analizar la forma en cómo la subjetividad, eso que cada uno cree, piensa y lo hace actuar, puede ser creada. Pero no solo eso. Quiero que en este espacio podamos dejar sentado que también hablar de neurosis permite analizar que no todo lo que es como es necesariamente tiene que quedarse de esa forma, y especialmente las cosas que nos hacen sufrir. Quizás estamos familiarizados con situaciones como, sé que esto no les agrada a los demás de mí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Así soy yo, ¿qué quieren que le haga? ¿No? Pero si escuchamos un poco más esta historia, nos vamos a dar cuenta que esto no va solo, que casi siempre va de cosas como
Sé que esta forma de ser me ha hecho perder amigos, me ha hecho perder familiares, trabajos, no poder hacer proyectos, pero venga, ¿qué le vamos a hacer, no? Siempre ha sido así, pues ya ni modo, ¿no? Cosas como esas, quiero que nos quede claro que no tienen por qué quedar estáticas, ¿vale? Ahora, ya que planteamos esta idea general a lo que queremos llegar, les voy a compartir una cita de un psicoanalista llamado Jacques Lacan para que podamos desarrollar el tema de manera general, ¿vale? Dice así: la condición de sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. Lo que tiene lugar ahí es articulado como un discurso, ¿ok? Sé que puede sonar algo extraño o algo raro, la forma en lo que acabamos de comentar, pero vamos poco a poco a aclarar. ¿De qué estamos hablando con eso? ¿No? Tenemos que, ya sea que hablemos del tema de la neurosis o el tema de la psicosis, las tenemos que pensar como una condición de sujeto, ¿vale? Vamos a decirlo como una disposición que establece distintas partes que conforman un sujeto. Vamos a pensarlo de esta manera, ¿no? Como por ejemplo, podemos decir, vamos a estipular las distintas partes o las distintas condiciones que conforman un contrato. Estas partes determinan el tipo de contrato que terminará siendo, ¿no? Entonces, podemos establecer condiciones o partes del sujeto que resultan neuróticas o psicóticas. Y me parece que quizás aquí, si ya nos va entrando un poco de curiosidad en ese sentido, nos podríamos ir preguntando, las partes de un sujeto, ¿cómo sería eso, no? Las partes del cuerpo, la disposición de cómo está mi cuerpo, me dice si soy neurótico, si soy psicótico. Hablamos de las partes de mi sistema nervioso, las partes del cerebro, lo que hace que sea neurótico, psicótico. ¿De qué partes hablamos, no? Pues quiero que nos quede claro de entrada que no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con nosotros como individuos de carne y hueso, ¿vale? Y más cuando decíamos hace un momento, que estas partes de las que hablamos vienen del otro. Y eso quizás son incluso más extraño, ¿no? Que estas partes no dependen en sí del sujeto, sino de otro. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero para ir entendiendo la clave del problema es la última parte de la cita, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy, el problema al cual nos vamos a enfrentar es que ese otro del que hablamos se comporta o es pensado como un discurso. Entonces, hasta este punto vamos a decir que lo que se diagnostica, neurosis o psicosis, no tiene en sí nada que ver con el individuo que nos consulta tal cual, ¿ok? No hablamos de las partes del cuerpo, de carne y hueso, no hablamos de aquel que está sentado del otro lado del diván, de una silla, qué sé yo, ¿no? Sino que depende del contenido de cierto discurso y la forma en cómo se comporta es que hay neurosis o psicosis. Quizás son extraños, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que los problemas están justamente en nosotros, ¿no? En los individuos. Pero de lo que vamos a hablar el día de hoy no va a ser para nada de eso, sino de aquello que les permite a estos individuos pensar y actuar, además de sufrir en el mundo. Un discurso. El día de hoy vamos a estar hablando de cosas que están hechas con el lenguaje. Ok, y entonces desde esta parte, Iván, el psicoanálisis, ¿con qué puede trabajar? Ok. Desde esta postura analítica, porque bueno, hay distintas corrientes de psicoanálisis, vamos a trabajar justamente con lo que la cita refiere como sujeto y otro, que en términos estrictos se escribe otro con mayúscula, ¿vale? Pero no vamos a perdernos en la teoría. Cuando hablemos de otro, vamos a hacer referencia de ahora en adelante al campo del lenguaje, ¿ok? Un lugar, ¿no? Un lugar abstracto, vamos a ponerlo así, donde es posible crear condiciones de sujeto, ¿no? Crear sujetos neuróticos o psicóticos. Respecto al sujeto,
vamos a llamarlo con el nombre de significado, que al final es un producto del lenguaje, ¿no? Si esto lo empezamos a anudar con el tema eje, con la parte de la neurosis, esto nos permite pensar que ya sea que hablemos de una neurosis o de una psicosis, hablamos de darle un significado neurótico o psicótico al mundo, ¿okay? Donde se puede pensar y donde se puede actuar, básicamente. Pero no quiero que nos perdamos aquí. No es el significado que nosotros le damos a la vida. Más bien, es el significado que nos dice qué es lo que hay en la vida. Nosotros no somos los que determinamos ese significado, es al revés. El significado nos determina y nos dice qué soy ahí. Y esa es la cuestión. Es algo que pese a que no sabemos que existe, determina, podríamos decirlo así, las leyes del juego de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no nos vayamos tan lejos, vamos a pensar de una manera práctica. Traten de decir en su mente, yo soy. No lo sé, yo soy Iván, yo soy inteligente, yo soy tonto, yo soy listo, yo soy ama de casa, no lo sé, imaginen cualquier categoría que podrían ponérsela encima. Si se dan cuenta, en realidad, ninguna de esas categorías que puedan haber pensado en este momento les pertenecen a ustedes. Son en el lenguaje y moldean la realidad dependiendo de cómo todas esas categorías se puedan configurar. Por lo que el cuerpo que vemos, ¿no? El individuo sobre el que caen esas categorías, es una forma de darle una imagen, de imaginar ese significado. Básicamente, eso es con lo que opera este tipo de psicoanálisis. Ok, a ver, Iván, déjame ver si voy entendiendo. O sea, digamos que es como la forma en como también yo interpreto, digamos, mi mundo o el mundo. No tal cual, porque si no ahí estaremos diciendo que somos nosotros quienes lo determinan. Y como les comento, ya hay un significado determinado ahí en el mundo, por así decirlo. Ahorita nos vamos a ir abriendo un poco más en ese sentido, pero vamos a ponerlo así, ¿no? Tenemos un tablero de ajedrez, las reglas del juego van a estar en ese tablero, ¿no? El tablero nunca va a cambiar, siempre va a haber una disposición de cuadros bicolores que ya nos dicen cómo las piezas que van a jugar ahí se comportan. El asunto es que nosotros somos las piezas, nosotros no determinamos esas reglas, ya están dadas en el mundo. Nosotros nos movemos conforme esas reglas nos lo permiten. Más bien sería así, el significado nos es dado y nosotros actuamos conforme a ese significado. Somos sujetos de ese significado, vaya. Claro, vamos rapidísimo a un corte, Iván, amigos, y justo si ahorita retomamos esta parte que hacías, esta metáfora del ajedrez y cómo lo podemos relacionar, ¿no? Y justo tenemos todavía mucho que platicar, Iván. Amigos, no se despeguen, seguimos en su programa Sin Mi Chat.
Amigos, muchas gracias por continuar en su programa Sin Mi Chat. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de nuestras plataformas. Saludos a Verónica Jiménez, Lucy Soto, Lluvia Selene, Oscar Eduardo, Pati Carrillo, Sara Noemí, Alejandra Leiva, Soleil Zuni. Muchas gracias, amigos, por estar aquí conectados. Y aquí, ahorita con Iván, estamos hablando del tema neurosis. Y justo, ahorita que haces esta parte de la metáfora, ¿no? Del ajedrez, me surge también como esta duda, ¿no? Justo, ¿qué personas se pueden acercar a un tratamiento psicoanalítico, Iván? ¿Okay? Fíjate que de hecho esa pregunta recién la trabajé no hace mucho en un espacio de difusión un poco más personal con otro colega y voy a plantear lo mismo que decíamos en aquel momento. Cualquier persona puede estar en análisis. Niños, adolescentes, adultos, trabajadores, desempleados, quien quiera puede estar en análisis. Lo interesante o lo importante aquí no es quién puede estar en análisis, sino de qué manera se está en análisis. Más bien sería como la pregunta. ¿Okay? Un análisis de entrada es algo distinto a una psicoterapia. Vamos a ponernos en estos términos. Usualmente el psicólogo trabajará con cierta demanda que trae el individuo, ¿no? Que si la resumimos de alguna manera, podríamos decir que casi siempre vienen con algo como, bueno, dime qué es lo que tengo y qué puedo hacer para resolverlo. Dame alguna herramienta para poder solucionarlo, ¿no? Casi siempre en la práctica es algo que escuchamos comúnmente. Y en análisis estamos lejos de hacer eso. Para estar en un proceso así, diría que se requiere de una curiosidad lo suficientemente fuerte para tolerar llegar a las últimas consecuencias de contestar las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué causa ese sufrimiento? ¿Cómo se formó? Pero también cómo puedo deformarlo, por así decirlo. Básicamente, al final ese es el trabajo del análisis, poder deformar ese sufrimiento de alguna manera. Vamos a aterrizarlo un poco con el tema de la charla, ¿no? Hablemos un poco más, ¿qué es la neurosis? Si hasta este punto vamos siendo claros, podemos decir que es una forma en la cual se estructura el mundo que es posible, ¿no? Los distintos significados que se ordenan bajo este término, bajo la neurosis, responden a determinadas reglas del juego, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Para poderse mover, interactuar con otras, etc., ¿no? Volvamos a este asunto del tablero de ajedrez, ¿no? Decíamos, las reglas del juego están ahí. Cuadros bicolores determinan el movimiento de aquello que se mueve sobre él, ¿no? Si el individuo son las piezas, en realidad se pueden dar cuenta que las reglas no les pertenecen a las piezas, ¿ok? Por eso, por ejemplo, un peón puede ser una fichita como un peón clásico, o podemos reemplazarla por algún personaje de caricatura que actúe como tal, o de algún cómic, no lo sé, ¿no? Por eso hay ajedrezes temáticos, por ejemplo. Lo que es la pieza es lo de menos. Lo que importa es que la pieza que nombremos como peón se comporte como peón, como ya está dicho que se tiene que comportar. Entonces, un poquito también anudándola a una pregunta por ahí que viene en el chat, bueno, ¿para qué nos funciona esto respecto a nuestra salud mental? Digámoslo así, ¿no? Ya tendríamos que ir pensando que aquella persona, de entrada, que no sabe manejar sus emociones o explota, es neurótica, ¿no? Ya no tenemos que pensar eso, vamos a quitárnoslo del imaginario. Porque eso incluso nos dice que esa persona tiene un problema, ¿no? Sino que quiero que podamos pensar que la realidad en la cual nos encontramos es neurótica y tiene muchos problemas, los cuales nos van a hacer sufrir de muchas maneras. Trabajar en un análisis es entonces trabajar esos significados, alejarnos un poco del trabajo de adaptación a la realidad para poder hacer algo para modificar esa realidad que nos está afectando. Ok, ahorita lo que decías
o sea, cualquier persona se puede acercar, pero, a ver, siempre cuando tenga como la intención como de trabajar todos esos aspectos de los cuales, bueno, acabas de mencionar y que puedan como también quitar hasta lo que es esa parte del sufrimiento que ha venido como moviendo esa parte de sus significados. Claro, finalmente no es un trabajo tan sencillo porque no hablamos Ujú. solamente de regular emociones, de, no lo sé, poder adaptarnos a tener una plática con otro más o menos más llevadera, sino poder investigar como que por qué tenemos esos problemas, a qué responden esos problemas y ahora sí alterar desde raíz por qué esos problemas se están generando en el mundo. Ok, perfecto. Y ahorita hablabas de la subjetividad, Iván. ¿A qué se hace referencia con ese término? De acuerdo. Hace rato les mencionaba que trabajar la neurosis es trabajar con lo que nos permite crear la subjetividad, ¿no? ¿En qué sentido? Vamos a usar mucho esta metáfora del ajedrez para que nos pueda quedar un poco más claro de lo que estamos hablando, ¿no? Imaginemos un poco qué podría pensar una torre, ¿no? Podría estar pensando en moverse 2 cuadros a su derecha, 3 cuadros a su izquierda, si se come o no se come una pieza. Eh, Sin embargo, para que ella se pueda mover, no va a pensar ella, claro, me voy a mover ahora en diagonal, me voy a mover en él. Es imposible para la torre, ya que solamente tiene por lo menos 4 movimientos rectos posibles, ¿no? Y siempre va a ser así. La realidad humana es más complicada que eso, claro, pero me parece que aquí podemos más o menos irle dando forma al punto, ¿no? La subjetividad es un resultado o la forma en cómo se expresan esas reglas a través de nosotros. Esto es lo que hace que podamos hacer algunas cosas, pensar algunas otras, qué cosas no podemos hacer, qué cosas ni siquiera podemos pensar, ya que es el lenguaje, o son las reglas que da el lenguaje, actuando sobre nosotros. ¿Okay? El problema, justamente con el tema de la subjetividad, es que a veces nos creemos tanto que somos ese conjunto de reglas, ese paquete, ese significado, que no podemos cambiar o salir de ese lugar. Pese a que eso incluso nos haga sufrir todo el tiempo, ¿no? Pero mantener ese lugar, ese papel, eso que soy, es luego tan importante que incluso el sufrimiento lo podemos pasar por alto para poderlo sostener, ¿no? Y lo que nos sostiene ahí, de entrada, es justamente que no podemos notar que están estas reglas del juego, que nos dicen que sí puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Darnos cuenta de eso nos va a ayudar a hacer algo con esto, pero sí es un trabajo bastante exhaustivo, vaya. Ok, y esa es esta idea que mencionabas hace ratito, como a veces estas explicaciones que nos damos de así soy, o sea, como dar por hecho que así es nuestra realidad, es como desde esa postura que mencionabas hace ratito. Claro, me parece que es un poco como resignarnos a que Ujú, las cosas son lo que son y no pueden ser de otra manera. ujú. Ok, y desde esta idea, Iván, ¿cómo influye justo la presencia del otro en la forma en cómo llegamos a interpretar el mundo? Ok. Vamos a decirlo así, ¿no? Ahorita la pregunta vamos a enfocarla no en el otro, en el campo del lenguaje del que hablábamos, sino vamos a enfocarlo en el otro como otro individuo, ¿no? Como Ujú, Paulina, Pedro, Iván, etc. Eh, Vamos a ponerlo así. La torre no es la única pieza que está en el tablero, ¿no? Lo que hace y lo que no, también está al pendiente de qué otras piezas le van o no permitir moverse a un cuadro, moverse a otro, comer o no comer alguna pieza, ¿no? Olvida que se relaciona con otras piezas para también poder acceder o no a ciertas posibilidades en el juego, ¿no? Vamos a decirlo así, al final no estamos solos en el mundo. Eh, Insisto con esto, ¿no? La realidad humana es más compleja que un juego de ajedrez
pero es algo similar. Olvidamos que hay otros ahí que nos afectan, ¿no? Vamos a ponerlo de entrada con eso, nos afecta. No es como algunas veces se escucha decir que las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no te afectan. Venga, hay gente ahí con la que chocamos. Claro que nos va a afectar que haya otro individuo ahí en el mundo que haga cosas o que no las haga. Nos pueden hacer daño, pero así también nosotros podemos afectarlas, ¿no? Directamente, también podemos dañarlas, pero también nos pueden hacer felices. También nos podemos hacer felices, ¿no? Igual un poquito contrastando con esa idea de la felicidad es lo mismo, tú te la tienes que dar, amor propio. Venga, hay otros en el mundo, hay otros en el tablero. ¿Por qué la felicidad no vendría de otro? ¿Por qué la felicidad tendrá que venir de la propia pieza? Hay otras piezas ahí en el mundo, por así decirlo. Y eso es lo interesante, que actualmente nos hacen pensar un poquito que somos piezas individuales, pero claro que nos afecta que el otro esté allá afuera. Y vamos a decirlo de esta manera. eh, no es que estemos diciendo, por ejemplo, ahora que ya tenemos toda esta parte del juego, podamos decir, bueno, yo como tal, no lo sé, no soy responsable de afectar al otro, ¿no? Sino que justamente somos responsables de estar jugando allá afuera, de estar interactuando con otras fichas, ¿no? Sin embargo, como nosotros no somos quienes determinan las formas de jugar el juego, al final no estamos conscientes de que también los demás están atados por estas mismas reglas, que es lo importante. Ellos también buscan constantemente cumplir con ese significado. Y habrá veces que lo que nosotros intentamos cumplir choque con otros, se entrelace con otros, compagine con otros, qué sé yo, ¿no? No vamos aislados por ahí en este juego de la vida, pero eso no hay que hacer que nos confunda. Como dirían en algún sitio, desconocer la ley no me exime de responsabilidad, ¿vale? Para que no creéramos que aquí es actuar sin responsabilidad, ¿no? No podríamos usar de pretexto el, no sé por qué repito esto, que me daña a mí, que daña a otros, pero entonces no soy responsable de nada. Más bien, me gustaría que pudiéramos pensarlo como, yo no sé por qué repito esto, que me está haciendo responsable de generarle daños a otros, ¿no? No podemos ignorar ciertas reglas del juego que son algo evidentes, ¿no? Como, no sé, las leyes civiles, por ejemplo, ¿no? Eh, la idea es que podamos llegar a leer esas reglas que están detrás de todo eso, detrás de esos significados, y podamos ser, ahora sí, más bien responsables, pero más bien de asumir o no un papel en el mundo. Poder llegar a leer todas estas reglas nos va a permitir elegir o no seguir representando un papel que daña a otros, que nos daña a nosotros mismos, o que se sacrifique por otros, o qué sé yo, ¿no? Lo que sea que pensamos ahorita que nos haga sufrir. Llegar a esa regla nos permite hacer algo con eso, ¿no? Y eso es lo importante, poder elegir. Ok, perfecto. Mira, ahorita nos vamos a ir rapidísimo a un corte y justo nos hacía una pregunta Luis García. Dice, justo, yo no sé jugar ajedrez, ¿cómo me doy cuenta que puedo tener neurosis? O si podrías compartirnos otro ejemplo en donde pueda quedar más claro justo para las personas que no ubican bien el juego del ajedrez. Vamos rapidísimo a un corte, amigos, y regresamos a su programa Sin Mi Chat.
Amigos, muy buena tarde. Gracias por continuar con nosotros en su programa Chat. Estamos totalmente en vivo y justo ahorita nos explicabas, Iván, acerca de la subjetividad y justo de la presencia del otro, ¿no? En esta forma de interpretar el mundo. Y justo desde esta parte de esta metáfora que nos ponías del ajedrez y cómo mover las piezas y cómo también movernos también nosotros como de posición. Cuando me mandabas tu información, hablabas del término completud. Si nos pudieras compartir a qué hace referencia ese término y cómo romper con esa idea de completud. Ok, esa es una muy buena pregunta. Nos vamos a llevar un tiempito para poderla responder a grandes rasgos, pero antes, bueno, vamos a responder un poquito lo que nos comentaba Luis. Exacto. En este sentido, ¿no? Bueno, yo no sé jugar ajedrez, ¿qué otro ejemplo me puedes dar? Un poco importa si sabemos jugar el juego que estamos poniendo aquí. Yo lo pongo porque me gusta. Pero pensemos, por ejemplo, en fútbol, ¿no? Algo que compartimos la gran mayoría. En realidad, no sé mucho tampoco de fútbol en realidad, pero sé que por lo menos hay posiciones en el juego, ¿no? Hay alguien que juega de portero, alguien que es defensa, alguien que creo que es delantero, ajá, creo. es delantero. Ajá. El chiste es de que si tú eres portero, puedes hacer ciertas cosas. Si eres delantero, vas a poder hacer otras. Si eres defensa, vas a poder hacer otras. ¿Por qué podemos tener, no sé, como 30,000 equipos de fútbol actualmente? Porque poco importa quién está jugando. Lo que importa es que haya ciertas posiciones que me permitan a mí decir, claro, este juego se llama fútbol. Esto que se está jugando tiene ciertas reglas, ¿no? Hay alguien que se va a poder mover mejor, alguien se va a poder desempeñar menos que otro, pero finalmente es básicamente lo mismo. Incluso va a haber quienes puedan romper las reglas y no sé, creo que ha habido casos en los que un portero llega y mete un gol, ¿no? De eso hablamos, ¿no? Que si tú como portero, por ejemplo, vamos a poner en esos términos, tú como portero tienes como imposible salirte creo que de ese cuadrito o un poquito más y que llegues hasta el otro lado y tú metas un gol, ahí estás modificando toda la estructura del juego, un poquito las reglas, ¿no? Como esto que pasó con Maradona, ¿no? De la mano de Dios, que fue permitido dar esa mano, ¿no? Se modifican las reglas de lo que es y se alteran los resultados. De eso estamos hablando un poco. Finalmente, como insisto, ¿no? A mí me gusta mucho el ajedrez, por eso uso esa metáfora, pero puede aplicar en cualquier juego que queramos pensar en realidad. Bueno, retomando la parte de la completud ahora. Vamos a ponerlos ahora en estos términos. El problema de la neurosis, como diría el investigador en psicoanálisis Félix Morales, ¿no? Es el problema de la perspectiva. La neurosis es el problema de la perspectiva. Ignorar que cada uno cae bajo un significado particular dentro de una forma de crear la realidad, nos va a hacer justamente pensar que las cosas solo son de una forma y esa es la única que puede ser, ¿no? El problema que estamos viendo es que solamente estamos viendo el mundo desde cierta perspectiva. No es bueno ni malo en realidad. En cada uno, vamos a decirlo así, vamos a encontrar una perspectiva del mundo, un trocito del mundo. Podríamos decir que esa perspectiva, ese trocito que podemos ver del mundo, ¿es la verdad absoluta o es la verdad? Ahí está el punto. Parece que no. Vamos a usar ahora otra metáfora, ¿vale? Un cubo de Rubik, ¿vale? Imaginemos un cubito de Rubik, lo ponemos en una mesa redonda y alrededor vamos a colocar distintas personas, ¿ok? Uno podrá decir, claro, mira, el cubo es azul, desde aquí estoy viendo que su cara es azul. Otro te dirá, no, mira, la cara es verde, el cubo es verde. Quien pueda ver una esquina dirá, no, 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 chicos, ¿cómo es posible? Es azul y verde, ¿cómo no se dan cuenta, no? ¿Entienden cuál sería el problema? El cubo, desde cierto lugar, claramente va a ser verde, ¿no? Ahora,
Que sea la verdad absoluta, eso es distinto, ¿no? Que existan condiciones para argumentar justamente que ese cubo efectivamente es verde, se pueden dar, claro, ¿no? No es que no haya un consenso de lo que se ve en la realidad, ¿no? No es que se valga cualquier cosa, por eso es que hay reglas, hay límites. Solo hay que tener en cuenta eso, que estamos hablando desde cierto lugar en el mundo. Ignorar que existen estas reglas nos coloca en lo que podríamos llamar ya una elección forzada. Sostener cierto lugar en la mesa, ¿no? Que me hace a mí tener una identificación, ser alguien, ser algo a partir de ese lugar y siempre decir, claro, yo soy esto, o mi realidad siempre me va a decir que es verde, 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 y todo lo tengo que hacer verde, ¿no? Estamos forzados a sostener que eso que vemos es lo único que hacemos, que es lo único que puede haber en el mundo. Si ignoramos todas esas otras esquinas, vamos a creer que, como nosotros ya comprendemos que el mundo es verde, entonces de seguro nosotros ya estamos completos, nosotros de seguro ya estamos cayendo en la norma, los demás son los que están mal por no poder ver ese color verde. ¿Okay? Hablar entonces de este punto, para empezar a tocar un poco más a fondo esto de la completud, vamos a ponerlo con algunos ejemplos, ¿no? Cuando una persona puede decir, me molesta mucho cuando las cosas se hacen no como yo quiero, ¿no? Si lo volvemos a metaforizar un poco, a mi caballo, me molesta mucho cuando veo que alguien más se mueve en diagonal y no en L, ¿no? La pregunta aquí no es que tenemos que respetar solamente la individualidad, eso que me hace a mí ser y estar completo, porque ya sé cómo se juega en el mundo, o será que la pregunta es, bueno, ¿será que la forma en cómo estoy viviendo el mundo, cómo estoy pensando que esto me hace ser algo, ser alguien, es la única forma o hay otras formas de vivir el mundo? Y respondiendo a esas preguntas, ya podemos pasar, bueno, esa es la forma en la que quiero seguir haciendo las cosas, ¿no? Si bien ahorita me estoy yendo un poquito a las ramas, para llegar a esta parte de la completud, que bueno, a ver si la podemos ir decantando ahorita, lo hago porque al final es algo complicado, ¿no? No solamente es reconocer que la verdad que vivimos no es la única, sino más bien que vivimos una fracción de la verdad, que no es una verdad, que no hay solo una, que es solamente una sola forma de entender el mundo. Hay condiciones que me permiten decir el mundo puede ser así, pero al tener solamente un trozo de la verdad, no estamos completos. Nos hacen falta esos otros trozos de realidad. Y nunca lo vamos a alcanzar a estar completos. Sería algo bastante interesante quien pudiera decir que está completo, ya teniendo esto en cuenta, porque tendríamos que tener todas las perspectivas posibles del mundo en mente para poder decir, claro, ahora sí, yo puedo ver el tablero completo de ajedrez y ver cómo se mueve cada una de las fichas. Estamos incompletos, solamente se ve un trozo del mundo. ¿Y qué intentamos hacer ahí? Buscar una forma de que eso siga, digámoslo así, como estando completo, ¿no? Busco, por ejemplo, tener un coche, busco tener una casa, busco tener trabajos, qué sé yo, o sea, busco totalmente estar siempre completo, 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 y pensar que eso que voy a alcanzar ya va a ser la verdad que necesito, va a ser eso que necesito. Pero nos damos cuenta que no, que adquirimos ese coche y ahí no estaba la verdad. Tenemos que adquirir otra cosa. Ahí tampoco estaba. Adquirimos otra. Ahí tampoco estaba. Nunca terminamos de estar saciados, porque el mundo, por más que lo intentemos, no nos permite estar completos, solo tener pedacitos de él. Eso es lo complicado, darnos cuenta de eso. Bueno, el chiste aquí me parece que es podernos hacer la pregunta, ¿es posible cambiar la manera en la que me está tomando esta realidad?
puedo desengancharme de eso que está ahora me ha pedido ser algo, o sea, puedo cambiar lo que soy, ¿no? Ese es el punto con la completud, poder cambiar eso que creo que ya está completo, eso que soy, darme cuenta de que siempre me van a faltar cosas, de que la falta siempre está en el mundo y que es algo inevitable. Ok, Iván, oye, qué interesante esto que nos compartes. Vamos rapidísimo a un corte, amigos, y regresamos a su último bloque del programa Sin Mi Chat. Entonces, no se despeguen porque todavía tenemos varias preguntas. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Gracias, Iván, por estar acá con nosotros. Ok, entonces, ahorita lo que nos mencionabas era esta parte, justo dependiendo de la postura en que también estemos nosotros, es también como la perspectiva que vamos a tomar, pero que eso no quiere decir que evidentemente no va a abarcar toda esa realidad, sino un pedazo de esa realidad. ¿Es así? Sí, 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 tal cual. Ok, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué papel juega el deber ser en la posición de una persona en la vida? Ok. El debe ser, hay que tomarlo un poquito con pinza, ¿no? Porque no solamente estamos hablando del debe ser en tanto que debo de estudiar, ¿no? En tanto que debo trabajar, en tanto que, no sé, debo pagar las cuentas, ¿no? Digámoslo así, esos deber ser son necesarios para que un individuo continúe existiendo en la realidad, ¿no? Sin trabajo no comemos, eh, sin educación quizás también no podríamos acceder a algún trabajo, no comer, qué sé yo, ¿no? No hablamos necesariamente de ese deber ser, sino más bien estamos hablando justamente del deber ser, en tanto que tengo que ser necesariamente eso que ya me está dicho que debo significar. Ser congruente con ese significado que de entrada también me hace padecer. Si pudiéramos poner en duda eso que nos hace lo que somos, ¿no? Puede hacer que la vida sea más tranquila, de que una vez que podemos entender que lo que nos está pidiendo es otra cosa, ¿no? Es un orden más que subjetivo, intersubjetivo, que me permite tener un lugar con nosotros, un papel con nosotros, ya podemos quizás dejar caer ciertos lugares. Podemos dejar caer el papel del hijo exitoso de la familia, dejar caer el papel de aquella persona que siempre está feliz, pese a las cosas horribles que le pasan en la vida. Podemos dejar también caer el papel de que siempre tengo que fracasar en todo lo que hago. Porque eso es lo interesante, que vamos a ponernos a pensar un poco, ¿no? Quizás hay algo por ahí que ya nos esté sonando y digamos, bueno, mira, quizás no lo había visto así, pero por alguna razón, todas las parejas que escojo, después de ya haber formalizado, siempre me terminan engañando. ¿Cómo es posible que eso se repita si son diferentes personas, si son diferentes individuos? Bueno, hay reglas entre tú como significado y otros significados que de alguna manera hacen que eso suceda. ¿Cómo es posible que si siempre tengo tanto éxito en una entrevista de trabajo, siempre me siento tan desganado que nunca me lo dan después de haber estado en capacitación? Bueno, vamos a ver por qué se repite eso, ¿no? La idea aquí es darnos cuenta que todo el tiempo se repite un papel, incluso aunque sea sutil, de, sí, mira, al final yo siempre estoy para toda la familia. No
no me molesta que la familia no está para mí cuando lo necesito. Yo estoy para la familia. Cosas sutiles que se repiten todo el tiempo, ahí están esas reglas que es ese deber ser del que hablamos. Y es eso lo que pretendemos dejar caer en un análisis. Hacer que la vida sea menos dolorosa, ejercer un papel menos complicado. Ok, ahorita, bueno, esto que nos compartías, ahorita estamos como a unos minutitos de acabar el programa, ¿no? Con esto que nos has planteado desde el psicoanálisis, esta parte de abordar el término de neurosis, ¿no? Como un campo diagnóstico, como decías hace rato, ¿desde ahí las personas podemos cambiar? Claro, me parece que justamente si seguimos esta línea de ideas, totalmente podremos decir que sí, se puede cambiar, ¿no? Incluso, más bien aquí se habilita la posibilidad de elegir o no cambiar, porque muchas veces me dicen, bueno, es que yo vengo al psicólogo porque tengo que cambiar, porque quiero cambiar, porque necesito cambiar. ¿Realmente tienes que cambiar porque lo quieres o porque es una exigencia que es parte de esto, ¿no? Podemos elegir cambiar. Muchas veces incluso cuando empezamos un análisis y alguien dice, bueno, al final es que yo soy el culpable de todo, pasa un tiempecillo y se da cuenta que, bueno, más bien la familia es quien tiene bastante responsabilidad de las cosas, o las parejas, y que no necesariamente es el paciente quien tiene que cambiar. Y eso es lo importante, o lo padre de un análisis, en realidad, que pese a que vaya un individuo a hablar de cosas, no se trata en sí de ese individuo, sino se trata de todas las relaciones posibles donde está eh, metido y que esas relaciones lo determinan. ¿Y cómo podemos hacerlo para que desde este punto alteremos todos esos vínculos, todas esas relaciones? Que al final, si nos damos cuenta, eso es un juego de ajedrez, de fútbol, como lo quieren llamar. Es un enredo de relaciones que de repente hace que haya un caos, que de repente hace que haya felicidad, pero el punto aquí es que sí se puede cambiar, pero no se cambia el individuo. El individuo cambia porque la forma en cómo se está viendo esa perspectiva de la realidad, cómo ese cachito de la realidad se altera. Se puede cambiar a un lado, al otro, hacia arriba, hacia abajo, moverse, que sería incluso ya un fin de análisis, poderse mover un poco más libre, sin un punto específico que tenga que estar viendo siempre todo el tiempo. Entonces, al final de cuentas, sí, sí se puede. Ok, perfecto. Ahorita, al inicio del programa, se hacía como esta diferencia, ¿no? Entre lo que es la neurosis y lo que es la psicosis. Entendemos que son como campos totalmente diferentes, pero si nos pudieras explicar justo qué es una cosa y qué es la otra. Ok, me parece que es una muy buena forma de tratar de cerrar el día de hoy. No me quiero extender mucho justamente porque, bueno, ahorita estamos nada más dando una embarradita de lo que es la neurosis, o de lo que podríamos decir. Entonces vamos a dar una microprobadita de lo que podríamos decir sobre la psicosis. Decíamos hace un momento, la neurosis es el problema de la perspectiva. Esto no es una metáfora en realidad. Los modelos de la geometría proyectiva son los que nos ayudan a poder dar una explicación a la neurosis. En ese sentido lo traigo a colación porque la psicosis la podemos modelar desde la geometría clásica. Las leyes del campo geométrico clásico son de la certeza. Todo bien medido, todo bien estructurado, todo es lo que es y no hay forma de que eso se altere. La geometría clásica trabaja con un cuadrado, pero que si tú lo alteras 1 centímetro, no hablamos, por ejemplo, como en geometría proyectiva, que es, no sé, una proyección de otro cuadrado, ¿no? Aquí hablamos de que ya son dos cuadrados distintos. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos cuando hablamos de la psicosis. La certeza de que el mundo ya está totalmente congelado. Ahora, vamos a decirlo así, son distintos modelos de organización del mundo.
Por eso es que utilizamos dos tipos de geometría diferentes. No me quiero meter mucho en la parte teórica, pero para que se haga una buena distinción de por qué son campos distintos, ¿no? No podríamos entonces decir que la intervención en una neurosis y una psicosis es la misma, son leyes distintas. Tampoco podemos decir en realidad que la realidad neurótica es mejor que la psicótica o al revés, ¿no? No podremos decir justamente que la geometría proyectiva es mejor que la geometría clásica, ¿no? Son distintas leyes para ordenar el mundo y por lo tanto pueden responder a distintos problemas que se generan en estos mundos, ¿okay? Para no extendernos, como les decía hace un momento, podemos decir que la psicosis la podemos llamar como el buen orden, puesto que encontramos un discurso delirante de la libertad, ¿no? Todo es posible. ¿A qué me refiero? Aquí ya no hay un tablero de juego. Se puede extender hacia donde sea ese tablero, se pueden tener las reglas que sea, mezclarlas con tal de sostener una posición específica. Es por eso que se pueden presentar alucinaciones, es por eso que se pueden presentar ver cosas, que estemos tan seguros de que siempre hay alguien en la esquina derecha que nos está siguiendo, porque todo se vuelve posible para poder sostener algo, para poder sostener un argumento hasta sus últimas consecuencias. Además de que también encontramos un concepto de realidad determinista, causa y efecto. Una ley de que esto es porque es y punto, ¿no? No sé si en algún momento han entablado alguna conversación con un psicótico y se van a dar cuenta que siempre el discurso se repite. Pese a que ustedes le pregunten cosas, al final siempre el discurso termina como un disco rayado a veces. Por lo mismo, porque siempre hay que tener una misma significación. El significado todo el tiempo está dando vueltas sobre sí mismo. No hay forma de que eso se cambie de posición, vea hacia otro lado. Siempre está dando vueltas, 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 vueltas. Y eso es lo complicado. Que aquí sí hay certeza de que esto es la realidad. En la neurosis justamente por eso el problema de la perspectiva. Bien o mal, entendemos que de repente las personas, por más que nos enojemos, no siempre están de acuerdo con nosotros. Aquí el tema con la neurosis es de que siempre, 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 vamos a decirlo así, el cubo de Rubik siempre va a ser verde y vamos a hacer lo necesario para que ese cubo siempre se mantenga verde. O por lo menos el discurso va a hacer todo lo posible para que eso se mantenga verde. Es lo único que puede haber en el mundo. Esa es la diferencia. Que en la neurosis somos flexibles de movernos por el tablero, aunque sea como una ficha nada más, pero en la psicosis ni siquiera hay tablero donde moverse. Estamos como a la deriva, tratando de agarrar algún significado y todo lo que se pueda para no perdernos en ese mar, en eso que ya no hay como una regla, como una delimitación. Espero que no lo haya puesto muy abstracto, pero bueno, esa es la gran diferencia entre una psicosis y una neurosis. Perfecto, Iván, te lo agradezco mucho y amigos, muchísimas gracias por haber estado en su programa Simichat. Se nos fue de volada el programa y recuerden que este martes habrá una emisión más de su programa Simichat. Les recuerdo rapidísimo la línea, el número 800-911-3232 y ahí vamos a estar para atenderlos. Muchísimas gracias, Iván, y que tengas buena tarde. Gracias, amigos, que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias a todos, un saludo. Gracias.